Buenos días en esta mañana, una mañana soleada, preciosa, bien hermosa que nos ha regalado el Señor. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta desde San José, Costa Rica. De donde quiera que nos esté mirando, es parte de nuestra familia. Siéntase en su casa, bueno, aunque está en su casa, pero como en familia. Vamos a estar meditando en esta mañana en el mensaje de la palabra del Señor. Y a manera de introducción, el mensaje del Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Esa fue y sigue siendo la principal misión de Dios al enviar a Jesucristo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, en muchas esferas de la cristiandad se ha desenfocado de la misión principal de la salvación de los perdidos y ha puesto énfasis en la sanidad, en la prosperidad, en el establecimiento del reino y así en muchos otros énfasis que son complementos de la misión de Dios. El enfocar las buenas nuevas a tener sanidad, el enfocar las buenas nuevas a tener prosperidad y el enfocar las buenas nuevas en otros complementos y beneficios, eso altera el orden de la prioridad divina, el cual es, como dije hace un momento, la salvación de las personas. Y ese desenfocarse ha producido seguidores de Jesús, pero no creyentes arrepentidos, creyentes con vidas transformadas que hagan un impacto en las esferas, en el mundo personal donde cada uno se desenvuelve. Una fe genuina invariablemente no solamente va a estar alineada en ejercer los dones y ministerios y alineada en la comunión de unos a otros, que es muy importante, sino que además una fe genuina debe de evidenciar el compromiso con la misión de Jesús de buscar a los perdidos y predicarles las buenas nuevas de salvación, la cual es, otra vez, primeramente, el perdón de pecados y la vida eterna. Todo lo demás, la prosperidad, la sanidad, el establecer el reino, los dones, etcétera, la comunión, todo lo demás tiene carácter de transitorio y temporal. Lo único que es eterno es la vida eterna y la salvación, que viene producto de recibir el mensaje de las buenas nuevas en la claridad que Jesús nos lo dio y que nosotros como sus hijos, como sus discípulos, debemos de estar proclamando a otras personas. En el mensaje de esta semana, entonces, vamos a estar meditando, considerando el tema sobre siguiendo la misión de Jesús. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y el primer punto: para seguir la misión de Dios debemos de predicar la palabra. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, en el verso 1 y 2, dice de esta manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué? La palabra. Esto es vital, hermanos, porque los hechos de sanidades y milagros que Jesús había estado haciendo
empezaron a ser notorios en toda Palestina y por todas partes. La gente quería oírlo, quería verlo. Mucha gente se reunía, tal y como vemos aquí en el versículo 1 y 2, a donde estaba Jesús. Dentro de esos muchos que se juntaron, debían haber personas con necesidades profundas. Probablemente allí estaban los enviados del Sanedrín para escuchar y ver qué cosas él podía decir para entonces inculparlo que había transgredido la ley de Moisés, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. Muy probablemente también en ese grupo de personas que siempre estaban alrededor de Jesús estaban los curiosos, los que no tienen nada que hacer y donde va la gente, ahí va Vicente. Y entonces todo tipo de personas estaban allí alrededor de Jesús. Sin embargo, si vemos aquí claramente a esa audiencia diversa de personas y con necesidades distintas, el énfasis de Jesús para con toda esa variedad de audiencia es entonces, como dice aquí, que Jesús les predicaba la palabra. El mensaje para esa audiencia diversa fue uno: Jesús predicaba la palabra. Jesús predicaba las buenas nuevas de salvación profetizada por los profetas. En Isaías entendemos esto, que el mismo Jesús en un momento subió a la sinagoga, al púlpito, y ahí abrió el libro, en el libro de Isaías, y en Lucas capítulo 4, en el verso 18 leemos, donde él leyó en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas promesas, esta obra poderosa de nuestro Señor Jesús, muchos de nosotros hemos sido testigos de ese poder de transformación que el Señor vino a hacer a través de predicar la palabra. De tal manera, entonces, hermanos, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, nos dejó a cada uno de nosotros esta misma misión. Y cuando estamos en Cristo, no solo debemos de enfocarnos en los complementos y beneficios, como dije al principio, no solamente debemos de enfocarnos en esos complementos y beneficios de esa obra realizada en nosotros, sino que debemos de seguir haciendo la misión de Jesús, de proclamar las buenas nuevas de salvación, alcanzando a los perdidos. Debemos de entender esto y tenerlo bien presente todos los días de nuestra existencia. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados, hemos sido salvos para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia del Padre eterno. Hemos sido salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Para eso es que hemos sido salvos, y eso no se puede perder de nuestra memoria, no lo podemos olvidar. Entonces, debemos de tener esto siempre presente. Lo segundo, para seguir la misión de Dios, debemos tener presente la necesidad del pecador no redimido. Notemos ahí mismo en Marcos capítulo 2, en el versículo 3 al 5, lo que dice la Escritura. Entonces vinieron a él, a Jesús donde él estaba, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Para seguir la misión de Dios, el punto 2, debemos tener presente la necesidad del pecador no redimido. Y note que digo que debemos de tener presente la necesidad del pecador no redimido, porque igualmente nosotros, usted y yo, seguimos siendo pecadores. Y somos pecadores, pero a diferencia del pecador no redimido, a nosotros, a usted y a mí, se nos ha imputado la gracia, la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Así que subir a ese paralítico, como leímos aquí, por el techo, abrir un hueco y probablemente con mecates en cada una del lecho donde él estaba, bajarlo al centro de la sala donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, denota una necesidad desesperada que este paralítico tenía, pero también denota una gran fe de los 4 que lo ayudaron. Denota una gran fe de estos 4. Y aquí tenemos que tener presente esto, hermanos, que esto quede en nuestro corazón, porque esto mismo es lo que está sucediendo diariamente, constantemente a nuestro alrededor. Denota la fe del paralítico, porque corría el riesgo no solamente de estar paralítico, sino que en esa odisea salir quebrado y una mano y una pata, la columna más de la cuenta. Pero hermanos, denota una gran fe de él, pero también una gran fe de estos 4 que lo cargaron, que es un cuadro hermoso de lo que constantemente, como dije, sucede a nuestro alrededor. Y entonces entendemos que los pecadores no redimidos necesitan urgentemente la ayuda nuestra, su ayuda, mi ayuda. Necesitan la ayuda para venir a Jesús. Este hombre tenía entonces una enorme necesidad de venir a Jesucristo. Sin embargo, como vemos aquí, no podía acercarse por sus propios medios, estaba paralítico. Igualmente, déjeme decirle, y escuche esto con atención, igualmente el pecador no redimido tiene una gran necesidad de venir a Cristo, pero está impedido de venir al Señor porque espiritualmente está atado, está esclavizado, tiene una venda sobre sus ojos y tiene el entendimiento entenebrecido a causa de la obra del maligno sobre sus vidas. Mucha gente quisiera salir de su condición, pero esa es la condición. Está en prisiones, está con ataduras y necesitan urgentemente la ayuda de personas como estos 4 hombres que cargaron a ese paralítico para acercarlos, para presentarlos delante de nuestro Señor Jesucristo. El mundo te necesita, las personas a su alrededor te necesitan. Es por esa condición, hermanos, que nosotros los redimidos debemos de asumir el rol de ser camilleros. Ese es un ministerio. Perdón, aquí que haga este paréntesis, no está en mis notas, pero a mucha gente no le gustaría hacer ese rol de camilleros. Quieren otra clase de servicios para el Señor, lo que ellos imaginan en su mente que deben de hacer, pero no hacer lo que es, hermanos, urgente, y lo que es verdaderamente una necesidad urgente, lo que es cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo de rescatar a los perdidos. Cierro el paréntesis ahí. Entonces, como estos 4 hombres
Nosotros entonces debemos de asumir el rol de camilleros y hacer lo que los amigos del paralítico hicieron, el cual fue extenderle sus brazos, extenderle su amor, extenderle su tiempo para poder traer personas delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que guarde eso en su corazón. El punto 3, para seguir la misión de Dios, necesitamos desarrollar una fe persistente para alcanzar a los no redimidos. En el verso 4, siempre del Evangelio de Marcos leemos: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, lo que muchos movimientos eclesiásticos han hecho es encerrar en 4 paredes a los creyentes y aislarlos de la realidad, aislarlos de la necesidad con la que viven las personas allá afuera, las que están en el mundo. Y en vez de hacer los creyentes la función de sal y la función de la levadura en el mundo, más bien hoy nos damos cuenta que el mundo está influenciando negativamente la vida de muchos creyentes. No estamos siendo sal ni luz, no estamos haciendo el efecto de la levadura, de un poquito de la levadura. Ahí es el Señor Jesús leuda toda la masa, sino que más bien el mundo está influenciando la vida de los jóvenes, la vida de los hombres y las mujeres en distintas áreas de la sociedad. Por eso estamos hablando que necesitamos desarrollar una actitud de fe persistente para alcanzar a los perdidos. Note bien lo que leímos. Ellos llegaron a la casa, había mucha gente, no se podían ni arrimar, las ventanas todo alrededor estaba copado. Pero hermanos, no podían pasar allí a causa de la multitud. Pero esa situación no fue una excusa. Esa situación no fue una justificación para abandonar a ese hombre que necesitaba encontrarse con Jesús. No fue una excusa ni una justificación, sino que decidieron entonces treparlo al techo, abrir el techo, agarrar mecates y bajarlo hasta el centro de la sala. Qué cuadro más hermoso de ser camilleros. Pero hermanos, hay algo importante aquí que debemos de estar considerando, y se lo digo a continuación. Las casas de la época siempre tenían, la mayoría, una escalera a la par afuera de la casa, pegada a la casa. Una escalera que conducía al tejado. Ese tejado normalmente se construía no con zinc, no, ahí no había láminas de zinc. Entonces imagínense el trabajo que ellos tenían que haber hecho. Era un tejado que servía de piso, que servía de techo, era plano totalmente, hecho con un poco de hojarasca, barro, caña, como se hacían las casas de barro antiguamente, pero lo suficientemente fuerte para que la gente se pudiera poner ahí y estar ahí, porque en tiempos de verano esa parte del techo se usaba para que la gente estuviera ahí. Hermanos, cuando queremos hacer algo, y aquí el punto que le quiero dejar en su corazón, cuando queremos hacer algo por la causa del evangelio, vamos a tener creatividad y espontaneidad que el Espíritu Santo nos va a poner. Cuando usted tiene esa motivación en su corazón, usted va a encontrar cientos de oportunidades para ser un instrumento en las manos de Dios y servirle. Eso es lo que yo veo aquí de este cuadro. Entonces, hermanos, cuando queremos servir al Señor, va a emerger esa espontaneidad, esa creatividad que va a sobrepasar los obstáculos y las objeciones. ¿Usted quiere servir al Señor? Hay cientos de formas de cómo hacerlo, sino miles de formas de cómo hacerlo, pero usted todavía no ha encontrado una forma de hacerlo, imagínense. Así que, hermanos,
la actitud de los que cargaron al paralítico, nos está hablando de la identificación que debemos de tener con los que necesitan a Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Y aún es notorio que esa actitud denota, como dije hace un momento, denota la fe de ellos mismos, de los 4 amigos. Denota esa fe que ellos tenían acerca de lo que Jesús podía hacer por ese hombre. Y esa es la misma actitud que tiene que estar permeando constantemente nuestra existencia. Somos salvos, ya le dije, ¿para qué? Para que anunciemos, para que hagamos este ministerio de predicar el evangelio del reino, el evangelio de salvación a las personas a nuestro alrededor y ayudarles y dar de lo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestros recursos para poder traerlos delante de Jesucristo. Como creyentes, entonces, a la luz de este texto, debemos de emular el amor y la fe de estos 4 hombres que se prestaron para hacer de camilleros, para traer delante a este hombre, a este paralítico, delante de Jesucristo, que en su condición física y espiritual, como dije anteriormente, no podía hacerlo, y es la condición del mundo perdido. En su condición física y espiritual no pueden hacerlo. Necesita de usted y necesita de mí, necesita de nuestra voz, de nuestros brazos. El quinto evangelio, porque hay 4, pero el quinto evangelio es su propia vida, es mi vida. Un libro abierto para que otros puedan leerlo y conocer a Jesucristo. Como iglesia, entonces, hermanos, tengamos esto en nuestro corazón. Tenemos una misión y tenemos una visión. Y en este año la vamos a colgar en alguna de las paredes aquí en el templo. Una visión y una misión, hermanos, la cual tiene que no solamente estar en las paredes o en las hojas que yo les he pasado a muchos de nuestra visión, sino que tiene que estar grabada en nuestro corazón. Y esta visión y esta misión habla de llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios y hacer discípulos. Desde que fundamos esta iglesia, esa visión y esa misión no ha cambiado. Quizás otros pueden haber cambiado porque se metieron en otro rollo y entonces cambian la visión, pero nuestra visión como iglesia es la misma, no ha cambiado, está sustentada en la palabra, pero no tiene que estar en una hoja de papel, no tiene que estar en una agenda, no tiene que estar en una pared, tiene que estar en su corazón, identificarse con esta obra que estos 4 hombres están haciendo en favor de este que necesita urgentemente a Jesucristo. En este año, no mire los obstáculos. En fe, en este año, como los 4 camilleros, mire lo que Dios puede hacer en la vida de las personas a nuestro alrededor. Mire con fe lo que Dios puede hacer, pero ellos necesitan que los traigamos. No renuncie en ninguna manera a proclamar en tiempo y fuera de tiempo el mensaje de esperanza que usted y yo tenemos en Jesucristo. Y aquí le digo esto: el Espíritu Santo se sigue moviendo alrededor del planeta, alrededor del mundo, en medio de nuestra sociedad. Él es el que trae convicción de arrepentimiento a las personas y está tratando con las personas. Por eso es que en algún momento el Señor le dice: donde ustedes no sembraron, donde ustedes, ¿verdad?, no hicieron nada, van a recoger, porque Él es el que está actuando y moviéndose y preparando y tratando con la vida de la gente para que en algún momento usted sea un instrumento para cosechar el efecto de esa palabra que le fue plantada a ellos en algún momento por otras personas, para que usted entonces los ayude a entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo se sigue moviendo y haciendo esta obra. Por lo tanto, debemos de estar atentos, apercibidos con quién y cómo Dios está tratando, y entonces lo único que tenemos que llegar es llegar con nuestra voz, con nuestro recurso, y decirles a ellos: esta es la forma en la que usted puede entrar a la vida eterna. Así que, hermanos,
al meditar en todo esto, el punto 4, para seguir la misión de Dios, debemos llamar a las personas primeramente al arrepentimiento. En el versículo 5 dice de esta manera: al ver Jesús la fe de ellos, por algún tiempo yo pensé que era la fe de los 4 amigos, claro, obviamente, pero obviamente ahí estaba la fe del paralítico también, porque si él pudo decir, no, están locos, a mí no me van a subir ese techo, no, la fe de los 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo. Ve la condición, no está en mis notas, pero es lo que al leer aquí el Espíritu Santo resalta en mí. Hijo. Le está cambiando su condición, lo está de una vez incluyendo dentro de su familia. Y la manera que le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, le reitero el punto 5, que para seguir la misión de Jesús debemos de llamar a las personas primeramente al arrepentimiento. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, los apóstoles, Jesucristo, proclamaron el mensaje de arrepentimiento como la base, como el fundamento para volverse a Dios. El arrepentimiento como la base y el fundamento para estar en paz con Dios. Y como mencioné en la introducción, el mensaje del Evangelio es, no digo son, es las buenas nuevas de salvación. Esa fue y sigue siendo la misión principal de Dios, de enviar a Jesucristo al mundo y salvar lo que se había perdido. Y aquí digo esto con mucha consideración y respeto. Y usted sabe esa frase que le puede golpear lo que voy a decir. Por años las personas han entrado a la vida cristiana sin responder al arrepentimiento, sino más bien entraron a la vida cristiana y se están congregando respondiendo a la oferta de la prosperidad y de recibir sanidad, o porque les gustó el club social de la iglesia con el nombre que tenga. Esta es la realidad, hermanos, con la que mucha gente está caminando en la vida cristiana. O entraron a la vida cristiana para dejar de tomar guaro. Entonces voy a la iglesia y no tomo guaro porque ya no. Pero no han cambiado. Entraron a la vida cristiana para salir de las drogas, para dejar el adulterio, pero no con la conciencia en ellos, no con la conciencia de sus pecados, que sus pecados son una afrenta a Dios y que necesitan humillarse y arrepentirse de esos pecados. No es solamente dejar de practicarlos, sino que necesitamos reconocer nuestra condición de que nuestros pecados son una afrenta a la santidad de Dios, que ofenden a Dios, que es retribuirle a Dios todo el mal por todo el bien que hemos recibido de Él. Las personas no están en la iglesia conscientes y quizás nacieron en el Evangelio, alguien los trajo, les gustó y siguieron viniendo y participan, pero nunca han tenido una convicción de arrepentimiento de sus pecados. Y esa puede ser la condición de muchas personas. Es por eso, hermanos, que debemos de seguir la misión de Dios, llamando a las personas primeramente al arrepentimiento. Porque ¿quién va a rechazar que Jesús le pague todas las deudas? ¿Quién va a rechazar que el Señor quiere sanarlo? Pero eso no es lo primario, y ahorita vamos a desarrollarlo más. Es por eso, hermanos, que hoy encontramos en las iglesias a muchos creyentes, escuche esto,
encontramos en las iglesias a muchos creyentes que no son convertidos. Aunque usted no lo crea, como decía Ripley, una frase que hemos acuñado aquí en nuestros servicios. Encontramos en la iglesia a muchos creyentes que no son convertidos. Sus valores y su nivel de compromiso evidencian exactamente, hermanos, la realidad de su condición espiritual. Están en la iglesia, pero no son convertidos. Y con mucho amor y misericordia les tengo que decir que no es culpa de ellos. No, en ninguna manera. Sino que recibieron otro evangelio. Y aunque están en la iglesia, hermanos, podrían. Y aquí, tome esto con mucho cuidado. Y aunque están en la iglesia, si no entraron poniendo como fundamento el arrepentimiento de sus pecados, podrían estar en la iglesia y no ser salvos. Simplemente porque pusieron los complementos como el fundamento. Pero en el verso 5 el Señor, vuelvo a leerlo, le dijo: hijo, y aquí la connotación tan hermosa de amor y misericordia y compasión de Dios, y le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo: hijo, estás salvo. Y muchos de los encuentros de Jesús con la gente que estaba con esa necesidad sincera, fue primeramente la respuesta: ha sido salva, como le dijo aquella mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Por qué? Porque primeramente, antes de que recibamos la añadidura de la salvación, los complementos y los beneficios que hemos dicho, es necesario entonces que nosotros primeramente pongamos como fundamento en nuestra relación con Dios el arrepentimiento de nuestros pecados. Y como les decía, no es culpa. Y usted puede aún ahí donde usted está meditar en la forma en la que usted ingresó a la vida cristiana. Ya vino, le cayó bien todo aquí, qué bonito la música y las chicas y no sé qué, y el pastor, qué buena gente y mucho amor. Y sus pecados ya los confesó, ya se arrepintió. Por eso es que muchos todavía en la vida cristiana, como no tienen esa confesión y ese arrepentimiento, siguen luchando con esas ataduras de pecado. ¿Por qué? Porque nunca verdaderamente tomaron una decisión de arrepentirse como debían de haberlo hecho. Así que, hermanos, no es culpa. Y así están las iglesias, no es culpa de ellos. De tal forma, ellos van a predicar lo que oyeron. Ellos van a predicar lo que se les enseñó, los complementos. Van a predicar eso como el evangelio, cuando en realidad aceptaron los complementos que deben de ser producto o seguir a la salvación y al arrepentimiento. Entiendo entonces, hermanos, que esto puede golpear su oído. Sin embargo, al detenernos en las palabras de Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados, nos damos cuenta indefectiblemente, hermanos, que la mayor necesidad del ser humano no es la prosperidad, no es la sanidad, no son los complementos. La máxima necesidad del ser humano es hallarse que ha sido perdonado de sus pecados. Un día de eso voy a predicar del Salmo 32. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, a quien no se le inculpa de iniquidad. La mayor necesidad entonces del ser humano no es lo que mucha gente está vendiendo como el evangelio, los complementos de la prosperidad y de la sanidad, de establecer el reino, de todas las cosas que usted oye, sino que la mayor necesidad del ser humano es ser perdonado de sus pecados. No podemos en ninguna manera alterar este orden y estas prioridades. No podemos entonces alterar este orden de ser perdonados y después recibir la añadidura como complemento de la salvación. ¿Por qué? Porque ¿de qué le va a servir a cualquiera tener los complementos, la añadidura? ¿De qué le va a servir la prosperidad a cualquiera si al final del tiempo pierde su alma?
¿De qué le va a servir la sanidad física, que es transitoria, que es temporal, igual que los bienes materiales, a alguien si al final pierde su alma? Por eso estamos diciendo, hermanos, de que el arrepentimiento tiene que ser el fundamento de la comunión con Dios y del caminar con Dios. ¿De qué le sirve a alguien, hermanos, entonces cualquier complemento, la liberación del vicio, si al final pierde su alma? Así que esto es bien importante que lo miremos. Y el punto 5 y final es que para seguir la misión de Dios debemos de tener presente, de exaltar y glorificar a Dios. Para eso es que hacemos esa misión. Aquí encontramos entonces la respuesta de Jesús al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué esta respuesta tiene? Además de la razón de que primeramente es el perdón de pecados, número 1, tiene entonces, hermanos, también la razón de que en la cultura judía de ese tiempo se pensaba que la condición de enfermedad y de sufrimiento de una persona se debía a sus pecados o los pecados que podía haber acarreado de otras personas. Entonces, si vemos que allí estaban los enviados del Sanedrín para expiar y hacer caer a Jesús en algo en contra de la ley, que ellos cavilaban en sus mentes. En el verso 8, déjeme ver, Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Les hizo esa pregunta. De tal manera, hermanos, la sanidad del paralítico evidencia ante los ojos de los líderes religiosos que efectivamente Jesús tenía el poder de perdonar pecados, porque ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús está evidenciando ante el grupo de religiosos que efectivamente Él tenía el poder de perdonar pecados, puesto que sanó al paralítico. En la forma de pensar de ellos, esa sanidad y ese perdón de pecados era algo irrefutable delante de sus ojos. No podía decir nada, tenía que quedarse con la boca callada. Así que esas son las dos razones. El milagro de sanidad del paralítico es un fuerte testimonio a las multitudes. En el verso 11 y verso 12 leemos que el Señor le dijo: también a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El milagro de sanidad que se propició porque hubieron hombres que tuvieron compasión, que se prestaron, que fueron los camilleros, terminó entonces en un testimonio poderoso del poder de Dios, y muchos alababan y exaltaban a Dios. Hermanos, al actuar en fe respecto a esa necesidad de las personas a nuestro alrededor, hermanos, ese testimonio va a ser poderoso para otras personas, y Dios será exaltado y glorificado a través de la fe que nosotros también ponemos, creyendo lo que Él puede hacer. Y concluyo con esto. En el verso 5 ya lo leímos: al ver Jesús la fe de ellos. Y en el verso 8, conociendo Jesús
cómo los religiosos cavilaban en sus mentes. Esto nos habla, hermanos, que Jesús responde a una fe sincera. Jesús no, hermanos, echa fuera a nadie que con una fe sincera pone su confianza y su seguridad en Él. Pero también, hermanos, nos habla que Jesús conoce lo que estamos pensando. Él sabe si nuestros pensamientos son de fe o son de incredulidad, o si estamos o no comprometidos en nuestra mente, en nuestro interior. Él sabe sí o no, si estamos o no comprometidos con la proclamación del Evangelio a otras personas, si estamos o no comprometidos con la causa por la cual Él vino a este mundo, de llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios. Y la pregunta a hacernos después de este mensaje son varias. Y número uno, yo le pregunto, ¿estará usted dispuesta a proclamar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del Evangelio a las personas en su mundo personal? Le hago esa pregunta. ¿Está usted dispuesta a proclamar en tiempo y fuera de tiempo a Jesucristo alrededor de las personas que se juntan con usted? Son las oportunidades que Dios pone delante de usted. ¿O va a permanecer callada? La otra pregunta: ¿estará usted dispuesta a ser sensible a la necesidad del pecador no redimido? ¿Estará usted dispuesta a decirle al Señor: Señor, quisiera ser un camillero, una camillera para traer a otros delante de ti? ¿O va a seguir usted en una actitud de indiferencia a la necesidad del pecador, pudiendo hacer algo? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, muy importante, es respecto a cómo usted está siguiendo a Jesús. Yo tuve que plantearme esta pregunta hace muchos años en mi vida, porque yo vine con mi vicio: Señor, ya no quiero tomar más guaro. Después me di cuenta que no me había arrepentido. Estoy hablando de más de 30 y tantos años. Esta pregunta, entonces, que yo me planteé en su momento, usted tiene que replanteársela verdaderamente. ¿Cómo usted está siguiendo a Jesús? ¿Por tradición evangélica? Quizás nació en el Evangelio, viene a la escuela dominical, reunión de jóvenes, tacataca, y qué bonito el pez que Jonás, y que toda la cosa, y que David. Sí, está bien. Ahí hay principios, hay instrucción. Pero llega un momento de que pasamos a la edad de joven y de adulto, que necesitamos confrontarnos con nuestra realidad espiritual y arrepentirnos de nuestros pecados. Y yo le pregunto, ¿usted lo ha hecho? La segunda, que usted piense cómo se está siguiendo a Jesús, por conveniencia. La verdad es que aquí me va bien con el Señor, ya lo que me gastaba de guaro ahora lo ahorro, y ahora tantas cosas he podido hacer. ¿Está siguiendo a Jesús como una opción en su círculo social de la iglesia donde usted va? ¿O porque usted verdaderamente lo está siguiendo porque se siente perdonado de sus pecados mediante el arrepentimiento? Usted puede valorar el cómo y por qué usted está siguiendo a Jesús. Y las respuestas a estas preguntas va a determinar el nivel de su compromiso con Dios y la calidad de su vida cristiana. Y va a determinar también la calidad de su relación con Dios. Y ahí donde usted puede estar escuchando este mensaje,
Usted puede orar diciéndole al Señor, diciéndole: Señor, ayúdame a ser un heraldo del Evangelio. Ayúdame, Señor, a proclamar a las personas a mi alrededor el mensaje del Evangelio, la cual primeramente, como hemos enfatizado aquí, es el perdón de pecados. Es la base y el fundamento para iniciar la relación con Dios. Usted le puede decir al Señor: Señor, úsame para ser un heraldo del Evangelio. Usted le puede decir allí en la intimidad de su corazón al Señor: ayúdame, Señor, a impregnar esa misión por la que tú veniste a este mundo, a impregnar esa misión en mi corazón. Ayúdame a ser sensible a la necesidad de las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Porque caras vemos, pero el destino eterno de esas personas, ayúdame, Señor, a ser sensible a esa necesidad y al destino eterno que ellos tienen. Ellos necesitan de usted y de mí. Dígale allí: Señor, necesitan de mí para que yo les ayude, como estos 4 hombres ayudaron a este paralítico, traerlos y presentarlos a Jesús, y que el Señor haga la obra en sus vidas y perdone sus pecados. Usa mi vida, dígale allí, como un instrumento para que el mundo te exalte y te glorifique, y exalte a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su gracia y su misericordia. Como pueblo de Dios, esta debe de ser nuestra oración. Imprégnela en su corazón. Y si usted nos está mirando hoy por primera o por segunda vez, mi llamado para su vida es que usted ordene sus prioridades, que usted ponga en orden sus valores, que usted ponga en orden su vida. Si usted está escuchando este mensaje, es necesario que usted tome estos preceptos y ordene sus valores y su vida. El dinero, la posición social, los bienes materiales, la vanidad de la vida y todo lo que usted pueda pensar que puede tener, todo eso es temporal, todo eso es transitorio. Lo único que es eterno es esta promesa del perdón de pecados y la vida eterna que el ser humano tiene garantizado en Jesucristo. Eso es lo único eterno. Todo lo demás, todo lo que usted se imagine, todo es transitorio, es temporal. Hoy es el día para que usted ingrese a ser parte de la familia de Dios, así como Jesús le dijo a este hombre: hijo, su amor y su misericordia lo está introduciendo a su familia. Tus pecados te son perdonados. Hoy usted necesita escuchar esa frase del Señor e ingresar a la familia de Dios. Ahí donde usted puede estar, entonces, dígale: Señor, yo quiero tu gracia y tu favor. Que esa gracia y tu misericordia sean acreditadas a mi vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted puede tener esa seguridad al reconocer la necesidad de un Salvador. Y usted puede orar diciendo conmigo: Señor, yo reconozco mi condición. Yo he puesto mi seguridad en cosas temporales y transitorias. He puesto, Señor, mi confianza en mí mismo. Y por tanto te he rechazado, te he ignorado. Yo reconozco, Señor, que mis pecados me han separado de ti y vivo una vida no conforme a tu voluntad. Y que mis pecados te son una afrenta, que ofenden tu santidad. Hoy yo reconozco eso y te pido perdón por mis pecados. Dígaselo allí. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Dame tu misericordia y tu gracia
Y así como llamaste hijo a este paralítico, hoy yo quiero que tú me llames hijo, que me llames hija. Reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en este día en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Si usted ha hecho esa oración con fe, en medio de su desesperanza que pueda tener por lo que esté pasando, el ser perdonado de sus pecados es el principio de una vida de bendición sobre usted. Que el Señor le bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo. Y esta bendición yo la declaro, Señor, sobre tu pueblo, sobre los redimidos, a quienes tú los has perdonado de sus pecados y están agradecidos y por eso te siguen. Esta bendición de un Padre amoroso, comprometido de estar con ellos todo el peregrinar hasta la tierra prometida. Igualmente tenemos, Señor, esa promesa de tu presencia en nuestro peregrinar en esta vida hasta que lleguemos a esa herencia eterna que tú tienes para nosotros. Esa seguridad es a través del Espíritu Santo, que es el máximo testimonio de que somos hijos de Dios y que está con nosotros, como dijo Jesús, y lo sentimos y es nuestra convicción y experiencia diaria. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta bendición yo la declaro sobre cada hombre y sobre cada mujer, diciéndoles: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: así bendecirán a mis hijos, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar y donde quiera que se encuentren, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos, y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, el Señor. Eso implica, Señor, que estoy rendido y rendida. No es una muletilla de oración, es el reconocimiento de tu señorío en mi vida, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que eres el Señor. Ese nombre sobre todo nombre yo lo pongo sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.